¿Sabías que tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios? Así es. Escuchar la voz de Dios no está reservado para unos pocos privilegiados o para una élite de aquellos mega espirituales que muchas veces te dicen, es que Dios me mostró esto. Dios nos muestra cosas absolutamente todos. Déjame compartir contigo 7 ideas que te van a permitir conectar de una manera mucho más clara y profunda con Dios para poder escuchar su voz y discernir su voluntad para tu vida. Lo primero que tenemos que tener claro es que debes creer que Dios quiere hablar contigo. Si tú no crees que Dios quiere hablar contigo, que Él tiene la intención siempre de comunicarse contigo, va a ser imposible que afines tus sentidos espirituales para escuchar su voz. Y estoy seguro que Él siempre está tratando de comunicarse contigo, pero cada vez que te llama, lo más probable es que estés en tu teléfono. Desde que Dios creó al ser humano en el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha intentado comunicarse con el ser humano. En toda la Biblia hay historias de cómo Dios ha hablado con los hombres. Desde Adán hasta Juan en la isla de Patmos, la Biblia está llena de historias de Dios hablando con el ser humano. Y es lo mismo que Él quiere hacer contigo, conmigo y con todos sus hijos. Así que eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo que debemos hacer es que dejes a un lado absolutamente cualquier tipo de cosa que te desconecte o interrumpa tu relación con Él. Y esto tiene que ver con quitar de lado las distracciones. Si nosotros no quitamos de lado esas distracciones, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? Y a esto no me refiero solamente el momento que vayas a orar. Me refiero a todas las distracciones o todas aquellas cosas que se estén convirtiendo en voces que en lugar de edificar tu alma, la estén distrayendo o desconectando de tu propósito y últimamente de la voz de Dios. Personalmente, lo que yo he hecho, lo que yo he decidido, es dejar de leer libros que no me conducen a ser una mejor persona, libros de fantasía o de ficción, limitar muchísimo mi uso de la televisión, no volver a ver series o todos estos eventos deportivos que toman muchísimo tiempo y que tampoco están edificando mi vida, no ver noticias, sino solamente quizás lo básico para estar conectado y no estar tanto tiempo en las redes sociales viendo cosas que muchas veces no nos edifican. Esas son las decisiones personales que yo he tomado para poder mantenerme enfocado solamente en aquellas cosas que edifican mi alma. Por ejemplo, podcast, videos de YouTube de enseñanza como este, leer libros que traigan entrenamiento para que yo pueda crecer en mi propósito. Escuchar audiolibros también es algo que me ayuda muchísimo y que lo estoy haciendo continuamente cuando estoy en el carro o cuando estoy entrenando en el gimnasio. Son pequeñas cosas, pequeños pasos que nos mantienen enfocados y ubicados para escuchar las cosas que Dios tiene para nosotros y que reconfirman el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La tercera idea es que dejes de caminar con las personas equivocadas. Y esto es algo que es tremendamente importante, no solamente en tu relación con Dios, sino para tu crecimiento personal. Cada vez que nosotros damos espacio para estar con gente tóxica, gente amargada, gente negativa, lo que termina pasando es que comienzan a drenarnos, comienzan a vampirizarnos, como dice Dante Gebel. Es algo que nos resta energía, que nos resta salud inclusive, que llenan nuestra mente, nuestra alma de cosas que son negativas y no me acercan a Dios. Lo que termina pasando es que escucho las voces de personas que están con una mentalidad negativa todo el tiempo, en lugar de escuchar las promesas y las cosas positivas que Dios tiene para nosotros. Y te animo a que limites tu tiempo con personas que no creen en Dios. Si bien nosotros somos llamados a compartir el Evangelio, está bien que lo hagamos, pero no inviertas en personas que en lugar de que tú les estés acercando a Dios, ellas te estén jalando y sembrando duda en ti. No vale la pena que inviertas tiempo en personas que realmente no están edificando tu vida. Así que escoge muy bien ese círculo cercano, ese círculo íntimo de las personas con las que te rodean y sé muy intencional en el tiempo que pasas con ellos, en las conversaciones que tienes con ellos. Busca siempre cosas que edifiquen tu mente, que edifiquen tu alma, que edifiquen tu vida y que se alineen con el propósito que Dios tiene para ti. El cuarto punto es que seas intencional en buscar la quietud y la soledad
para poder acercarte a Dios. El principal problema que nosotros tenemos en la comunicación con Dios no son oraciones no contestadas, sino oraciones no realizadas. Así que debes eliminar todo el ruido de tu alrededor y de tu interior. ¿Cómo lo hacemos? Te recomiendo que madrugues, que te levantes antes que todos los demás en tu casa y busques tener un tiempo de soledad con Dios. Durante ese tiempo apaga tu teléfono y no permitas que nadie ni nada, absolutamente nada, interfiera en ese tiempo de comunicación con Dios. Seguramente va a ser a la madrugada, entonces va a estar oscuro y vas a poder hablar con Él. Busca hablar en voz alta con Él. Apaga el ruido en tu interior. Si nos acercamos con muchos problemas o con todas las inquietudes que tenemos en nuestra cabeza, lo que tenemos que hacer en el día, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si solamente estás escuchando tu voz? Así que si estás muy cargado, descarga primero tus cosas a los pies de Dios. Jesús nos dice que dejemos toda carga a sus pies. Así que eso quizás sea lo primero que debas hacer antes de disponerte a escuchar su voz. Sé muy intencional en hacerlo. El Salmo 46:10 nos dice, quédense quietos y sepan que soy Dios. Esto no es opcional, es algo que debemos hacer. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Entonces debemos estar en quietud. Debemos estar totalmente en paz y ahí entonces, en el silencio, vamos a poder escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdas al profeta Elías cuando huyó de Jezabel y estaba escondido en el desierto? Iba a conectarse con Dios y vino el fuego, vino el viento, pero la voz de Dios no estaba ni en el fuego ni en el viento. La voz de Dios estaba en un suave susurro. Personalmente creo que esa es la manera como Dios trata siempre de conectarse con nosotros. Cada vez que nosotros buscamos solamente lo sobrenatural, quizás estemos perdiendo una oportunidad de escuchar en la intimidad la voz de Dios. No te quiero decir que Dios no nos hable de manera sobrenatural. Por supuesto que lo hace, a través de sueños, visiones, inclusive a través de su voz audible. Pero te animo a que busques escuchar su suave susurro, porque Dios busca intimidad con nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Él en esa intimidad, en ese silencio, en esa quietud, hay mucho más probabilidades de que escuchemos su voz que cuando nosotros nos encontramos en ese lugar de solamente buscar el fuego y el viento. La voz de Dios normalmente está en ese suave susurro. El quinto punto es que busques revelación y confirmación a través de la Biblia. Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Y si es que nos ha hablado de una manera distinta, debemos buscar confirmación a través de su palabra. Es imposible que Dios te muestre algo que se vaya en contra de lo que Él ya dijo previamente y está estipulado en su palabra. Y la mejor manera que puedes hacerlo es con humildad. Si es que tú te acercas a la palabra de Dios con una idea predeterminada y estás buscando que cuadren los versículos para lo que tú quieres, en realidad no estás buscando la dirección de Dios, sino que estás abusando de la palabra de Dios para hacer tu voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Así que la manera correcta es acercarse, investigar, buscar, preguntarle a Dios realmente dónde puedo saber tu voluntad para mi vida, escuchar tu voz a través de tu palabra. Y vas a ver cómo vas a tener respuesta a través de la misma palabra. No importa que sea un texto que ya lo has leído 10 veces. Dios siempre se manifiesta de una manera distinta. En Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies. Cuando nosotros acudimos a la palabra, a la Biblia, es como que Dios nos va mostrando paso a paso nuestro camino. Ojo que dice es una lámpara a nuestros pies. No dice que es una luminaria de estadio. Dios no nos permite ver absolutamente todo lo que se viene por delante de una sola. Porque entonces, ¿dónde estaría la fe? La fe se aplica en el caminar diario con Dios, en el paso a paso. Dios nos muestra el paso siguiente que tenemos que dar. No nos muestra absolutamente todo lo que tenemos por delante. Y esa revelación del paso a paso está en su palabra. El sexto punto es ser obedientes. ¿Por qué Dios te daría una palabra fresca si no has cumplido todavía lo último que te dijo? No tiene sentido, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos o pensamos es que Dios no me está hablando y nos quejamos pensando que estamos en una temporada de desierto.
el silencio de Dios. Y en realidad Dios está esperando que hagas lo último que te mostró. Tu falta de obediencia, entonces, se ha convertido en el obstáculo para que Él te siga hablando. La obediencia desata la voz de Dios. Y conforme Él te va mostrando y somos obedientes, Él te sigue mostrando más en ese caminar diario. Así que te animo a que realmente rompas con el silencio que tú crees que viene de Dios, preguntándote qué es lo que Él te mostró que todavía no haces. Y una vez que identifiques eso, ve y hazlo. Muchas veces usamos la máscara de el silencio de Dios con esta idea de estoy esperando en Él. Y creemos que la inactividad y la paciencia, la espera en Dios, es simplemente una temporada que yo debo pasar hasta que Dios me vuelva a hablar nuevamente. En realidad, la espera en Dios no es una temporada de inactividad. Muchas veces es una máscara para la desobediencia y por lo tanto para el pecado. ¿Estás esperando en Dios? ¿O realmente estás en ese momento en el que no obedeciste lo último que Él te mostró? Esperar en Dios no es inactividad. Esther esperó en Dios y sin embargo ayunó. Fue a ver al rey, tomó acción, todo mientras esperaba que Dios obre. Así que cuando nosotros esperamos en Dios, no estamos inactivos, estamos activos, estamos moviéndonos conforme a lo que Él nos mostró. ¿Qué fue lo último que Dios te mostró? Quizás tienes que perdonar a alguien, quizás tienes que salir de aquella relación o renunciar a ese trabajo que no te está edificando. ¿Se trata de entregar tu diezmo o de bendecir a aquella persona que Él te mostró que debes bendecir? Hasta que tú no seas obediente, es muy difícil que Dios se siga mostrando en tu vida. Finalmente, el punto número 7 es que dejes de abarcar demasiado. Cuando nos metemos en demasiadas cosas, va a ser difícil que podamos escuchar la voz de Dios. Nos vamos a sentir abrumados todo el tiempo, porque tenemos que lidiar con una, otra y otra cosa. Es difícil que puedas conectarte con Dios si estás con demasiadas cosas en tu plato. Así que lo mejor que te puedo recomendar, y esto ha sido algo que a mí me ha costado muchísimo, es aprender a decir no. Cada vez que nosotros decimos no a algo, estamos diciendo sí a algo mejor. Esa es la intención, que tengas claridad en cuál es tu propósito y cuáles son tu visión, tus objetivos para la vida. Y en la medida en que tú sabes para qué fuiste creado, vas a aprender a decir que no a aquellas cosas que no te conducen al éxito verdadero, que es básicamente desempeñarte en el papel para el cual fuiste creado. Así que en la medida en que tú realmente te conectes con aquello que es correcto, con aquello que Dios te mostró en alguna vez, con ese propósito, tú vas a poder enfocarte mucho más en escuchar la voz de Dios que te va a conducir siempre a que tú cumplas con tu propósito en la vida, en lugar de tener muchísimas voces que no te están acercando a lo que Dios diseñó que tú seas. Escuchar la voz de Dios está al alcance de todos, pero no se trata solamente de escuchar su voz, se trata de construir una relación profunda y poderosa con Él. Se trata de deleitarse en su presencia. Esto quizás puede sonarte un poco esotérico, pero no hay nada mejor que realmente estar en la presencia de Dios. Aquí en la tierra, algún rato vamos a estar cara a cara con Él. Aquí en la tierra, en esos momentos de intimidad con Él, en esos momentos donde podemos escuchar su suave susurro, en esos momentos en que nos disponemos en nuestra alma, cuerpo y espíritu a atender a su llamado y a decirle, papá, aquí estoy, quiero disfrutar de un tiempo contigo. Hazlo por convicción, hazlo por deleite, no por legalismo. Hazlo porque quieres, no porque tienes que hacerlo. El legalismo nos conduce a tener que hacer algo. Hazlo porque lo disfrutas y porque quieres realmente entrar en esa relación de intimidad profunda con papá. Te animo a que de ahora en adelante no solo busques escuchar su voz y hacer su voluntad y ser obediente, busca tener una relación con tu Padre Celestial. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. Y si así ha sido, compártelo, danos un like y ayúdanos a crecer con este mensaje que va a ser poderoso y transformador para la vida de muchos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.